Bien, estimables amigos, nuevamente hoy 31 de mayo del año 2012, tengo el agrado de estar con ustedes en estos temas trascendentales del conocimiento superior para una humanidad que está en los finales de su manifestación de la quinta gran raza raíz aria. Es decir, estamos en la séptima subraza de la quinta gran raza raíz aria. Estamos en el Apocalipsis, o sea, en la época en que se suceden los acontecimientos en que cierra el tiempo de vida del planeta Tierra. Y obviamente nosotros terminamos ahí nuestro ciclo de esta subraza última de la quinta gran raza raíz aria. Y por eso se habla del Apocalipsis, o sea, del libro de las revelaciones de los acontecimientos en que habremos de perecer por los movimientos naturales de la mecánica celeste y porque se ha agotado el tiempo de manifestación de nuestra raza actual. Para eso vino pues a la tierra un mensajero, como es la costumbre y la ley, y ese mensajero es el avatar, el que da un conocimiento supremo o último a fin de que alguien pueda, digamos, superar los terribles acontecimientos que van precipitándose de momento a momento hasta la culminación de las catástrofes finales en que pereceremos. Y ese avatar, ese dador de una cultura, nos trae nada menos que la cultura del ser, y esa cultura del ser se llama la divina gnosis. Este avatar, este dador de la cultura, vivió en él el proceso que se conoce como el proceso de la autorrealización íntima del ser, y nos entregó ese proceso para que cada uno de nosotros, si es predispuesto a ello, pueda realizarlo y con ello superar la condición en que a la fecha existimos y en la que pereceremos indiscutiblemente, como se puede ver en los acontecimientos de la época. Ahora, ese conocimiento se dio como una cultura y se conoce como la cultura gnóstica, porque es la cultura del desenvolvimiento de la gnosis, o sea, del conocimiento supremo del ser, que propone que cada persona, cada individuo, logre superar su condición actual lamentable en que existimos y dar los pasos correspondientes hacia hombre psicológico e hijo del hombre, o sea, los pasos correspondientes que buscaron siempre los alquimistas para llegar al estado Cristo. El estado Cristo es el estado de liberación de la muerte y de liberación del dolor. Por eso se dice Cristo salva, sí, Cristo salva en el que llega a ese estado, porque Cristo no es una persona humana ni divina, sino un estado al que alguien llega, un estado de perfección suprema, y eso es lo que nos enseña este venerable maestro Samael Aún Weor en su doctrina. Ahora tomaremos de esa doctrina unas piezas extraordinarias y las traeremos lo más posible, digamos, puras. Las estamos transcribiendo y las hemos seleccionado como unas piezas de altísimo valor para los estudiosos que buscan ese proceso de la liberación, ese proceso pues de la superación de la autorrealización íntima del ser, en todos los cultos, en todas las creencias, en todas las religiones.
en todos los estados, es para la humanidad, ¿cierto? Esas es estas páginas en las que nosotros estamos empeñados. Ahora bien, hay un tema, que es el tema de esta fecha, el que presento, fue dictado hace más de 30 años, en las propias palabras de el Avatar, en su propia manejo de las circunstancias. Y ese tema tiene que ver con el origen de las causas que dieron como resultado nuestro estado actual de la humanidad, nuestro estado, digamos, de violencia, nuestro estado pasional, nuestro estado de desenfreno, nuestra condición de animales racionales, nuestra condición, como dicen las escrituras sagradas, allá cuando dicen, dejad que las bestias se lancen contra las bestias. Es decir, hay una concepción de que nosotros no somos el hombre, clara y definitiva. Y la antropología materialista no ha podido avanzar a esos lugares porque no ha desarrollado en la persona estados superiores de su propia naturaleza, como son, por ejemplo, la clarividencia, el traslúcido, la percepción instintiva de las verdades cósmicas, la facultad o digamos sentido de la autoobservación psicológica, que son facultades y propiedades del ente humano, pero que nosotros tenemos perdidas por nuestra propia naturaleza de anormalidad. Nosotros en el concierto de la creación cósmica estamos considerados y concebidos como una especie anormal. Y eso es lo que vamos a ver en estos cassettes, de dónde parte esa anormalidad que nos caracteriza psicológica y físicamente. Es decir, nuestra mente está dañada, nuestro estado volitivo está dañado, nuestro estado conscientivo, nuestro estado, digamos, psíquico está dañado. Vamos a ver en un caso extraordinario lo que también, entre paréntesis, se puede investigar correctamente, como los científicos investigan al átomo, como las personas pues investigan en otros planetas, como se investiga en toda la naturaleza a la fecha. Asimismo se puede más allá investigar todos estos acontecimientos que sucedieron hace muchísimos años. El venerable maestro Samael aún mejor nos lo trae como el origen del ego, como la manifestación, digamos, de la época en que nosotros fuimos deformados, en que fuimos intervenidos, en que la creación del hombre llegó a un estado de anormalidad total por ciertos acontecimientos que se desconocen, como allí en aquello que produjo la precipitación del fuego sagrado en nosotros, no, sino del fuego, la suspensión de que el ascenso del fuego sagrado en nosotros nos llevase a hombres, cómo se precipitó el fuego antitético de la destrucción llamado el abominable órgano cundartiguador, cómo toda esa historia y todo ese relato, digamos, científico, absolutamente verificable, pues nos lo trae el venerable maestro Samael aún mejor en este tema del origen del ego, de nuestra naturaleza de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, de nuestra naturaleza de violencia, de nuestra naturaleza de desconsideración, de no tener sentimientos humanos. Nosotros no somos humanos por esa naturaleza. No se puede ni culpar a la humanidad, no, porque fuimos, digamos, como rescatados a una situación de anormalidad. Nosotros somos anormales. Bueno, mis amigos, entonces este venerable maestro nos trae esta cátedra. Les ruego, les suplico a los antropólogos, les ruego, les imploro a los científicos, a los psicólogos, a los legisladores,
a los jueces, a la humanidad entera, sobre todo también en el campo de la educación, que es donde más pobres estamos. A pesar del tiempo tan urgente en que nos encontramos, es posible llevarle un alivio a la humanidad y una posibilidad al individuo para que trascienda esta condición, esta situación, en función de mejorar la naturaleza propia nuestra. Con ustedes, el venerable maestro Samael Aún Weor, en sus propias palabras, el dador del conocimiento supremo actual llamado la divina gnosis. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la enseñanza esotérica. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental. Ciertamente necesitamos salir del estado ese en que nos encontramos. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, desequilibrada, y nosotros necesitamos comprenderlo. La psiquis del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está alterada. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. Quiero que ustedes entiendan, en épocas del continente Lemur, cuando la humanidad todavía no poseía el abominable órgano cundartiguador, las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito, el cometa Condor. Por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierra. Entonces se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, densamente pobladas, se sumergieron entre el océano. Perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico. Las capas geológicas quedaron inestables. Así que temblaba incesantemente. Se produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió. No había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos individuos sagrados
quiero referirme en forma enfática al arcángel Sakaki y su altísima comitiva. Él vino con un grupo. Estos individuos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo se hacía necesario darle a la humanidad el abominable órgano Kundartiguador. Es obvio que el cuerpo físico es una máquina, capta determinado tipo de energías cósmicas y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse. Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió el fuego sagrado, se precipitó desde el coxis, el hueso fundamental de la espina dorsal, hacia abajo. Y ese fuego, a su vez, desarrolló la parte inferior de la espina dorsal, surgiendo el apéndice aquel que vemos en los simios. Organismos así son netamente lunares, y al transformar energías, estas se volvieron lunares. Tales fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra. Mas hubo cierto error de cálculo en el arcángel Sakaki y su altísima comitiva, y se permitió que aquel órgano permaneciera en el ser humano más allá de lo normal. Y sucedió en el tiempo que más tarde vino el archifísico común, el serafín ángel, lo hizo y se dio cuenta de la situación. Como quiera que estos seres sagrados saben manejar las energías cósmicas que tienen poderes sobre la vida y sobre la muerte. De hecho, manipulando las fuerzas del cosmos, se inició el proceso de desaparición del abominable órgano Kundartiguador. Y así ese órgano se perdió totalmente. Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal existe un huesecito que hasta en medicina se le conoce como la cola, o en diminutivo que dicen los doctores, la colita. Así que en realidad, de verdad, queda todavía un residuo del abominable órgano Kundartiguador en el ser humano. Con la desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar que quedaron las malas consecuencias del mismo en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Estos 5 cilindros son el intelectual, situado en el cerebro; el emocional, situado
situado en el corazón. El motor, parte superior de la espina dorsal. El distintivo, parte inferior de la espina dorsal. Y el sexual. En estos 5 centros de la máquina quedaron las malas consecuencias del abominable órgano amortiguador. Hay 2 centros más en el ser humano, de tipo superior, el emocional superior y el mental superior, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales quedaron, repito, depositados en la máquina. Estos elementos son los agregados psíquicos. Con otros términos diríamos los yoes. En Egipto se les denominaba los demonios rojos de Set. En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el sentido de la autoobservación psicológica. Indubitablemente, dentro de tales agregados, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, cuáles son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, 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 quedó embotellada o enfrascada la conciencia del ser, la esencia. Con el tiempo, los agregados se hicieron cada vez más fuertes, desgraciadamente. Así que en verdad, hoy en día la esencia del ser humano es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Se encuentra condicionada por los agregados psíquicos, está embotellada. Hay algo más que está embotellado: la esencia manásica o mental y la voluntad. En estas condiciones, cada uno de nosotros es una multiplicidad y no una individualidad. Cuando Jesús de Nazaret interroga al poseso del Evangelio crístico, exigiéndole su nombre, responde: me llamo Legión. Así que cada uno de nosotros es legión. Se dice que el gran Kabir, Yeshua Ben Pandirá, sacó del cuerpo de la Magdala 7 demonios que indubitablemente personifican a los 7 pecados capitales. No hay duda de que estos se multiplican, mas solo se cita en el bíblico evangelio a los 7 principales. Sin embargo, debemos recordar a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Estas son palabras del maestro del Dante florentino y nos invitan a la reflexión. Si embotellada la conciencia entre los agregados,
de la voluntad y hasta la esencia mental. Indubitablemente estamos condicionados en la conciencia, en la voluntad y en el terreno psico-mental. Por tal motivo, digo, en forma enfática, que la humanidad terrestre está desequilibrada. Bien sabemos que los demonios rojos de ser, que nos personifican, riñen entre sí, no guardan concordancia ni armonía alguna. Cuando uno surge y se impone y logra controlar los hechos capitales de la máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía. Y al fin el que por unos instantes logra dominar el cerebro, cae para dejar el lugar a otro. Mirar las cosas desde todos estos ángulos, podremos evidenciar que no tenemos una sola mente, sino miles de mentes que se contradicen, que discuten entre sí, que no tenemos una sola voluntad definida, no hay en nosotros un ego permanente, sino miles de voluntades. Que nuestra conciencia está vuelta a pedazos, sacudida por los vendavales de las emociones inferiores. En una palabra, somos seres anormales. Y les invito a pensar un poco. Miremos a una persona con celos. ¿Cómo podría llamarse de cuerda? De una pulga forma un caballo. Si es la mujer la celosa, no podría mirar tranquilamente que el hombre estuviera con otra mujer, o que siquiera estuviese platicando muy querido. Y viceversa, lo mismo sucede con los varones. ¿Qué actitudes las que toman? ¿Qué riñas? Muy celoso, sufre por una mirada. Está perfectamente demente. Observemos ahora una persona llena de odio, monstruosa, abominable. Odia a todo el mundo, no ama a nadie. Aborrece a todas las que sí hace aborrecer. Perfectamente demente. Sus acciones son todas de locura. No hay armonía en ellos. Miremos a un iracundo, tronando y relampagueando, golpeando a otros con los pies, con las manos, con los ojos fuera de órbita. Es un demente completo. Miremos a un lujurioso. Cuán abominable se vuelve. Qué actitudes toma. Qué mirada. Cuán sucio. Es un anormal. Miremos a un avaro. Su fisonomía descompuesta. Los ojos del avaro son inconfundibles. Sus acciones, su modo de proceder, escondiendo los dineros. Ya está falleciendo de hambre. Pues no quiere gastar. Es un loco, demente. Miremos a un envidioso.
sufriendo horriblemente porque otra persona está bien. Tal vez yo una linda casa y no la tiene. O sea, posee un amigo, sufre por eso. Se lucha espantosamente para ver si consigue una mejor. O tal vez parece, sin motivo alguno, porque otro carga un lindo automóvil. ¿Cómo actúa? ¿Cómo mira? Está loco. Perfectamente demente. De manera que en verdad les digo a ustedes que las gentes del mundo tierra están dementes, desequilibradas. Pero lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas. Creen que están en el perfecto uso de sus facultades. Solamente vienen a darse cuenta de su desequilibrio el día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente equilibrado en tanto tenga el ego, el yo vivo. Así que el equilibrio solo se logra eliminando todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No hay duda de que las gentes de la tierra ni remotamente aceptarían estar desequilibradas, pero están. ¿Es acaso cosa de acuerdo la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo la Segunda Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki? Solo un loco puede hacer eso. Solo gente demente se atrevería a hacer eso. Pero hay un desequilibrio en las gentes. Eso es lógico. Así que en realidad de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior y que hacen de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿De qué manera? Es obvio que se necesita de la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de hecho comienza a autoobservarse. Y cuando uno se autoobserva, se autodescubre. Y en todo autodescubrimiento existe autorrevelación. Sin embargo, necesitamos que la autoobservación psicológica se realice en forma continua, de instante en instante, de momento en momento, en relación con nuestras amistades, en el taller, en el campo, en la casa. Los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si nos autoobservamos, de instante en instante los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido a la autorreflexión íntima del ser. Urge comprenderlo en todos los niveles de la mente. Cuando un defecto ha sido debidamente comprendido, necesitamos eliminarlo. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la eliminación.
comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la ira, mas esto no significa que la haya eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la lujuria, pero esto no sería haberla eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la venganza, pero esto no significa haberla eliminado. La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Se necesita de un poder superior a la mente. Afortunadamente existe, está latente en nuestro interior. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre Cósmica. Ella es una variante de nuestro propio ser, pero derivada, o derivado, una derivación. Precisamente esto lo aprendí de ella. En alguna ocasión en el Tíbet, le interrogué a mi Divina Madre Kundalini en la siguiente forma: tú y yo parecemos dos seres completamente distintos y sin embargo somos el mismo ser. Respuesta: sí, hijo mío, somos el mismo ser, pero derivado. Así que hay que entender esto. Ella es Brahma, Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Astarte, Diana, Tonantzin, etc. Entre los pueblos de cultura serpentina, ella es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cuando el devoto la invoca, ella le asiste. Obviamente ella tiene poder para desintegrar cualquier agregado psíquico. Indubitablemente, quienes trabajan en la fragua encendida de Vulcano pueden invocarla precisamente en instantes en que el Lingam Yoni de los misterios griegos se haya debidamente conectado. Reforzada ella con la electricidad sexual trascendente, desintegra rápidamente cualquier agregado. Previa comprensión. Aquellos que todavía no trabajan en la forja de los cíclopes pueden invocarla durante la meditación y ella les asistirá desintegrando los psíquicos agregados. Aclaro, en el trabajo que se realiza en la forja de los cíclopes se consigue eliminar el 100% de los agregados psíquicos. Empero, cuando no se trabaja en la fragua encendida de Vulcano, solo se podría eliminar un 25 o 30% de los agregados. En todo caso, sin el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnóstico, no sería posible la pulverización absoluta de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos.
estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que en verdad queremos cambiar y convertirnos en seres normales. Hay que entender que la desintegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil. En todo caso, aquellos individuos sagrados que se equivocaron en sus cálculos ciertamente nos hicieron un gran daño. Y habrán ellos de pagar sus deudas en futuros Mahambantaras, de acuerdo con la ley del Némesis. Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en nuestra naturaleza orgánica, como resultado del abominable órgano Kundartiguador, se procesaron dentro de nuestra psique, de acuerdo con la sagrada ley Epta Paraparchina, es decir, de acuerdo con la ley del 7, motivo por el cual resulta espantosamente difícil la desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables que llevamos en nuestro interior. Téngase en cuenta, para hablar más claro, estos elementos se procesan en 7 niveles del ser. Algunos santos han conseguido eliminar tales agregados en 2, o en 3, o en 4 niveles, o en 5. No son muy raros aquellos que han podido en verdad eliminar esos agregados en los 7 niveles del ser. Estamos pues frente a un trabajo muy difícil. Y si ustedes creen que es posible por otro camino llegar a la liberación final, están perfectos en ser. Les planteo aquí este tema para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche. Obviamente necesitamos saber con qué objeto estamos en estos estudios. ¿Para qué? Si es la simple curiosidad la que nos mueve, hay mucho don de curiosidad. Están las humanas diversiones en las plazas públicas, en los cines, en los toros, etc. Mas ingresar en estos estudios es algo muy grave. Porque nos resulta tarea muy sencilla reducir a polvareda cósmica los agregados psíquicos en 7 niveles del ser. En verdad, emancipar la esencia, desembotellar la mente y la voluntad no es cosa fácil. La mente en sí es una sustancia, se hermana, pero está enfrascada entre los agregados. Y por ende se ha convertido no en una mente, sino en muchas mentes, en miles de mentes. Cada agregado psíquico tiene su propia mente. Y como son miles los agregados, son miles las mentes. En verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos que hay que volver polvo y que se procesan en 7 niveles.
En el esoterismo se les denomina bañetas. Cuenta el Antiguo Testamento que que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto hay que saberlo entender. 10.000 son las cruces de San Andrés. En un palacio maya que visité hace poco en Cancún. Que se entienda que no es cosa fácil pulverizar 10.000 agregados. Si ustedes están dispuestos a esta lucha, les felicito. Si no, les aguarda la involución sumergida entre las entrañas de la tierra. Porque si ustedes no pueden, la tierra sí puede. Si ustedes no son capaces, las leyes de la naturaleza sí lo son. Y si ustedes no hacen el trabajo, las leyes de la naturaleza sí lo hacen. Allá vamos, en los mundos infiernos. No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido. Allí se multiplican las leyes espantosamente y los sufrimientos son terribles. Hasta la muerte segunda, instante en que la esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos. Preferible es que ustedes hagan el trabajo aquí y ahora, porque están ustedes ante un dilema: ¿lo hacen o no lo hacen? Si lo hacen, maravilloso, serán libres. Es más, si no lo hacen, la naturaleza se encargará de ese trabajo entre las entrañas del mundo. Esa es la cruda realidad de los hechos. ¿Podrían ustedes pensar que estas son concepciones del intelecto? Conozco muy bien a los terrícolas, mas en verdad les digo que no se trata de meras elucubraciones de la mente. Hablo sobre hechos. Como quiera que soy un individuo despierto, por haber reducido el ego a polvareda cósmica, es obvio que conozco la involución sumergida entre las entrañas del planeta Tierra. Preferible es trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Les hablo sobre hechos. Les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en forma directa. Reflexión. Estamos reunidos aquí para estudiar. Ustedes han venido a escucharme y yo he venido a hablarles francamente. Necesitamos volvernos serios, porque de lo contrario el fracaso nos aguardaría. Desgraciadamente es muy difícil encontrar gente seria. La mayor parte andan jugando. Hoy están en una escuelita, mañana están en otra, pasado mañana en otra y viven jugando, no son serios. Si ustedes creen que pueden encontrar algo fuera de sí mismos, están equivocados. El que no encuentra dentro de sí mismo la verdad, fuera de sí mismo no la encontrará jamás. Así que reflexionen, vuélvanse serios, trabajen sobre sí mismos, transfórmense. Eso es lo fundamental.